Las 7 dispensaciones. Conciencia. La dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia comenzó con la caída del hombre, porque fue cuando él comenzó a tener conciencia del bien y del mal. Es decir, pasó de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Jehová Dios expulsó del huerto de Edén a nuestros padres Adán y Eva, según Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La dispensación comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 7 y se extendió hasta Génesis capítulo 8, versículo 19 aproximadamente, trayendo nuevas responsabilidades para el hombre que fueron establecidas en el pacto que Dios hizo con Adán y Eva. Por supuesto, se emitió una maldición sobre Satanás de parte de Jehová Dios en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Caín y Abel, los primeros hijos nacidos de Adán y Eva, eran representantes de las simientes opuestas. Abel era justo, mientras que Caín era injusto. Este espíritu de Caín nunca va a terminar hasta que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, vuelva para establecer su reino en la tierra. Y su mayor adversario, el diablo, se ha lanzado al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. También podemos añadir que la dispensación de la conciencia comenzó con la salida de nuestros primeros padres Adán y Eva del huerto de Edén. Al analizar la anterior dispensación de la inocencia, ellos ahora son personas diferentes de lo que eran allá en el huerto de Edén. Ellos ahora reconocen lo que es bueno y lo que es malo. Es probable que no hayan tenido el nivel de conciencia que nosotros tenemos hoy día, pero ya se ha infiltrado en sus mentes y en sus corazones el concepto del discernimiento sobre todos sus actos y hechos que los rodearon. A partir del momento que fueron expulsados del huerto de Edén, comenzaron a tener conciencia de lo que debieron haber hecho y de lo que no debieron haber hecho. Al ser expulsados del huerto de Edén, Dios comenzó a actuar de acuerdo con sus mandamientos y preceptos, y no pasó por alto ninguna falta ni permitió actos de rebeldía de parte de ellos y de su descendencia. Se calcula que la duración de la dispensación de la conciencia haya sido de alrededor de 1600 años aproximadamente, y que se extendió desde la salida del huerto de Edén, Génesis capítulo 3, versículo 7, hasta el diluvio, Génesis capítulo 8, versículo 19. Fue una época en que la tierra estuvo poblada en gran parte, y las personas que aparecen mencionadas en la Biblia no fueron las únicas que existieron durante ese tiempo. Hubieron muchas otras personas también. La Biblia simplemente menciona aquellas que tuvieron mayor relevancia en la vida de los hombres antediluvianos. En esta dispensación no encontramos prohibiciones concretas de parte de Dios para los hombres. Precisamente se le llama la dispensación de la conciencia porque los que vivieron durante este tiempo debieron haber vivido de acuerdo a lo que les dictaba su conciencia, y podríamos decir que esto era como una ley de parte de Dios escrita en sus corazones. Ellos mismos sabían cuándo hacían algo bueno o algo malo. El apóstol Pablo explicó en Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En los antediluvianos también había algo que les acusaba o les defendía delante de Jehová Dios, y si su conciencia les acusaba, era porque practicaban el mal, pero si se sentían en paz, era porque practicaban el bien delante de Jehová Dios.
En la dispensación de la conciencia, algunas personas actuaban tomando en cuenta la voluntad de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 26 indica que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pero la mayoría hacía lo que ellos querían. La conciencia de nuestros primeros padres. ¿Necesitó Dios decirle a Adán y Eva que habían pecado o ellos mismos lo reconocieron? Sí, ellos inmediatamente reconocieron que habían pecado porque fueron abiertos los ojos de ambos, según Génesis capítulo 3, versículo 7. Reconocieron que habían cometido mal y que habían fallado. Ellos estaban conscientes de su condición pecadora y vergonzosa delante de Dios y estaban conscientes de su fracaso. Sus ojos estaban abiertos y ellos sabían de su pecado y que algo andaba mal. Inmediatamente se dieron cuenta del error que habían cometido. La felicidad que antes habían disfrutado se convirtió en miseria. Vieron el bien que perdieron y el mal que cometieron. Dios sabe todo acerca del mal, aun cuando Él jamás lo ha experimentado. Adán y Eva lo reconocieron porque ellos lo experimentaron. Jamás habían conocido el bien y el mal hasta que pecaron, según Génesis capítulo 3, versículo 22, que dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Dios tomó una decisión en aquel momento para impedirle al hombre que extendiera su mano y que también agarrara el fruto del árbol de la vida. ¿Qué es la conciencia? Jehová Dios le ha concedido al ser humano la capacidad y habilidad para reconocer cuándo ha pecado y cuándo no ha pecado. Cada ser humano posee cierto instinto de certeza de lo que es el bien y el mal. Jehová Dios desea que el ser humano reconozca cuando las cosas en su vida van mal, para que pueda solucionar lo que esté mal en su vida. Cuando el ser humano peca y comete errores, Dios quiere que se sienta culpable. Si el ser humano no siente culpabilidad al pecar, jamás querrá solucionar sus problemas. Jehová Dios desea que nosotros sepamos cuando hay algo que no está bien en nuestras vidas. Él además desea que nosotros nos demos cuenta cuando las cosas están mal en nuestra alma. Por eso Dios creó en el ser humano una conciencia, que es para el alma lo que son los nervios para el cuerpo. Sabemos que los nervios en nuestro sistema nervioso trabajan para enviar señales a nuestro cuerpo cuando algo está mal. Por ejemplo, si yo me quemo la mano al ponerla sobre una estufa encendida, los nervios en mi cuerpo envían una señal a mi cerebro para que yo retire mi mano de la estufa encendida. De igual manera, nuestra alma, que encierra todas nuestras emociones, alegría, enojo, tristeza, etc., nos indica cuando las cosas no marchan muy bien. Cuando pecamos, la conciencia desencadena malos sentimientos y nos advierte que hemos cometido mal y nos sentimos culpables. La conciencia es la habilidad que posee el hombre de juzgarse a sí mismo y sus acciones. Cuando Adán pecó, Dios no tuvo la necesidad de presentarse a él para decirle que él había pecado. Adán estuvo muy consciente de su pecado y fue capaz de autojuzgarse. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos enseña: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La conciencia puede ser comparada con una balanza de autoenjuiciamiento. Nosotros debemos siempre pesar nuestras acciones, palabras y hechos, y antes de actuar o hablar, debemos someternos a un juicio. ¿Está bien o mal? ¿Debería o no debería? Y después de actuar o hablar, la conciencia hace su juicio. ¿Estuvo bien o mal? ¿Debí o no debí hacerlo? Para obtener la respuesta correcta, debemos tener una balanza bien calibrada, la conciencia. El hombre que Dios creó obtuvo conocimiento del bien y del mal, según Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Con el conocimiento viene la responsabilidad, y el primer hombre, Adán, era responsable de haber vivido conforme al conocimiento que había recibido de su Creador,
y debió haber cumplido con obedecerle. La conciencia aún nos juzga. Aun cuando la dispensación de la conciencia ya ha terminado, el ser humano continúa viviendo bajo su propia conciencia. La conciencia es algo que todos los seres humanos poseemos, sin importar la época en la que hayamos vivido y que estemos viviendo. En cada dispensación, los seres humanos hemos sido y somos responsables de practicar el bien y evitar el mal. Job fue un hombre que agradó a Jehová Dios porque él vivió su vida apartado del mal. La palabra de Dios dice en Job capítulo 1, versículo 1, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que Dios demanda de nosotros hoy día. Romanos capítulo 12, versículo 9 enseña claramente aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Jehová Dios no desea que nosotros seamos guiados por nuestra conciencia. La palabra de Dios debe ser nuestra única guía, porque es la que nos enseña lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto delante de Dios. Jesucristo dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la conciencia de alguien ha sido iluminada por la palabra de Dios, entonces aprobará lo que Dios aprueba y condenará lo que Dios condena. En otras palabras, enviará las señales correctas a su alma por causa de su conciencia. La persona que es feliz es aquella que hace lo que su conciencia aprueba, como lo declara Romanos capítulo 14, versículo 22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es de mucho riesgo hacer algo que nuestra conciencia condena, y es muy peligroso que una persona insista en hacer por voluntad propia lo que cree ser malo. Sabemos que matar, robar, adulterar, fornicar, emborracharse, maldecir es pecado delante de Dios, porque Él lo declara así por su palabra. También sabemos que la homosexualidad, lesbianismo, bestialidad, sexo con animales y otras formas de conducta sexual desenfrenada es pecado ante Dios, porque Él lo declara por medio de su palabra, y si lo hacemos por cuenta propia pensando que es normal, nuestra conciencia acarreará juicio de parte de Dios, especialmente si un individuo ha sido iluminado por la palabra de Dios. Aquellos que rechazan la palabra de Dios, pensando que este asunto no se aplica a ellos, acarrean mayor juicio, porque Juan capítulo 3 versículo 18 dice, el que en Él, en Jesucristo cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mateo capítulo 28 versículo 18 es más claro todavía, porque el Señor Jesucristo mismo nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él nos juzgará con mano firme, de acuerdo a nuestras acciones. Si nuestra conciencia aprueba cualquiera de estas condiciones como normal, entonces es tiempo de reflexionar y de limpiar nuestras conciencias. Es muy peligroso ignorar las señales que vienen de nuestra conciencia. Sin embargo, al tener conocimiento de la palabra de Dios, nuestro entendimiento crece. Puedes descubrir que lo que pensabas que era incorrecto no lo era, y lo que pensabas como correcto no lo era en absoluto. Cuán precisa es tu conciencia y cuán agudo es tu sentido del bien y el mal. Cuando necesitas pesar el bien y el mal, y necesitamos hacerlo diariamente. Cuán precisa es tu balanza. ¿Estás leyendo la Biblia para entender lo que es bueno y lo que es malo delante de Jehová Dios? El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Estás pesando en tu balanza toda la información que tu conciencia filtra para dar el peso exacto que Dios demanda de ti? La dispensación de la conciencia terminó miles de años atrás. Sin embargo, la conciencia continúa haciendo su trabajo. ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? Recuerda que Dios nos llamará a juicio pronto, y si has vivido una vida desenfrenada y llena de pecado, tu conciencia será tu peor enemiga. Él provee su palabra para que la leamos y la escudriñemos. Es nuestra responsabilidad entender lo que Dios demanda de nosotros.
Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 15 dice: Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Nacemos para morir y para ir a juicio delante de Dios por causa de Adán y Eva. No habrán excusas. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.